¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Vamos a mover así las manos. Eso es, tocamos los dedos. Muy bien, así, sí, muy bien. Perfecto. Venga, ponemos un pulgar para arriba, tipo emperador romano. Estiramos los dedos, ponemos para abajo. Muy bien, perfecto. ¿Se ha perdido alguien? No, la otra mano igual, un pulgar para arriba. Estiramos los dedos, los ponemos para abajo, pero por el otro lado, por aquí, por aquí, por aquí. Ya está, y entrelacéis las manos bien fuerte, que no se suelten, ¿vale? Eso es, muy bien, eso es. Ahora vamos a mover los meñiques. En una mañana lluviosa ha tenido lugar el día 5 de noviembre en el seminario de Montecorbán el segundo encuentro de profesores de religión y agentes de pastoral, organizado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis y el apoyo de la editorial Edelvives. Editorial Edelvives, hermanos maristas, quienes son los, digamos, padres de nuestra editorial y quienes están constantemente acompañándonos en toda la línea editorial, preocupados desde siempre por la educación a nivel mundial, fundador Marcelino de Champañán, y es una editorial que está al servicio de la comunidad educativa. Nuestro propósito es acompañar en el proceso de educación y brindar la mayor posibilidad de educación a los alumnos y una educación de calidad. El proyecto de formación In and Out, de adentro hacia afuera, es un proyecto que persigue que todos los profesorados tengan un nivel de calidad de información muy alta, pero que esa formación la pueda vivir, que vaya desde el corazón y que al ser vivenciada, al ser experimentada, puedan transmitirla con mayor facilidad. Nosotros queremos es proveer las herramientas necesarias, tanto el fundamento teórico como el fundamento práctico, para que ellos en el aula puedan desarrollarse con la mayor naturalidad posible, con la mayor confianza posible, teniendo sí unos buenos conocimientos teóricos y las herramientas necesarias para poderlo transmitir, de adentro hacia afuera, in and out, y que su trabajo tenga sentido, una pastoral de sentido. Juan Antonio Pérez Simón, delegado diocesano de enseñanza, dio comienzo al acto contando con la presencia de más de 100 asistentes. La magia de la comunicación fue la ponencia Marco, que estuvo a cargo de Íñigo Saiz de Urturi, conocido mago profesional y conferenciante. La comunicación no es que tenga magia, es que la comunicación en sí es magia, ¿no? Porque al final es lo que une a los seres humanos. Y es muy triste comprobar que hoy, noviembre de 2016, básicamente no hay ninguna universidad en España que enseñe a las personas a hablar en público, a comunicarse. Todos enseñamos matemáticas, física, religión, un montón de cosas, ¿no? Pero no enseñamos a comunicarnos, a usar el don que nos ha dado pues, Dios desde nuestro nacimiento, esa capacidad de comunicarnos, y no lo usa nadie. Es decir, nadie enseña a las personas a hablar en público, ¿no? Entonces, es vital que nos aprendamos a comunicar entre nosotros, porque si hay errores en la comunicación nos entendemos. Si no nos entendemos, inmediatamente cometemos errores y las cosas no funcionan. Así que la idea es que aprendamos a comunicarnos bien, a comunicar las ideas que yo tengo y que la gente las entienda, a saber escucharte a ti para poder entenderte tus ideas. Es decir, este proceso de comunicación que es siempre bidireccional, ¿no? El mago comenzó comunicándose con nuestro equipo de Popular Televisión y regalándonos algunas de sus palabras mágicas: observar, acompasar, sintonizar y liderar. Yo empleo la palabra observar por encima de la palabra escuchar, ¿sí? Porque escuchar normalmente se reduce al hecho de oír con atención y escuchar a la persona, pero cuando vamos un paso más allá, observamos a la persona.
Entonces no es lo mismo observar a una persona que nos está hablando y nos está diciendo algo, y a la vez observamos cómo es su fisiología, cómo están sus caras, cómo son sus gestos, qué pasa, cómo se comporta igual a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. No, nadie se comporta igual. Entonces el secreto para comunicar bien está en observar a las personas con las cuales yo me voy a dirigir, observar a nuestro auditorio para poder cambiar nuestro mensaje y que sea entendido. Porque uno de los mayores errores que hay es mantener el mensaje estable pretendiendo que todo el mundo lo entienda. Esto no sucede porque cada persona entiende los mensajes de una manera. Así que tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptar el mensaje para que la gente lo pueda entender. Acompasar, es otra gran palabra que tiene un gran secreto detrás, ¿sí? Acompasar significa entrar en el baile de la persona, ¿sí? Cuando yo me acompaso con alguien, me sintonizo con esa persona. Entonces, en ese instante los dos estamos vibrando a un nivel vital muy similar y podemos entendernos, ¿no? Entonces, el acompasamiento es hacer, digamos, unos gestos, utilizar el mismo lenguaje que la persona, utilizar los mismos gestos que la persona. Te pongo un ejemplo. Si yo quiero hablar a adolescentes, no puedo utilizar palabras muy arcaicas, porque no las van a entender. Tengo que ver cuál es el lenguaje que ellos usan en Twitter, cuál es el lenguaje que usan en Facebook, cuál es el lenguaje que usan entre ellos, para que me entiendan lo que quiero decirles. Entonces, eso es acompasarme con las personas, utilizar el mismo canal de comunicación que ellos utilizan. Y de ahí pasamos a sintonizar, es decir, primero yo acompaso y después sucede esa sintonía. Esa sintonía es como cuando tú estás hablando con un amigo o con alguien, bueno, no tan amigo, no tan cercano, y de repente no hay una comunicación, no existe, no hay buen feeling, que se dice, ¿no? En esa comunicación hay cierta tensión y de repente dejáis el tema serio que estáis hablando y empecéis a hablar de las vacaciones. La cosa se relaja y de repente entre los dos sucede esa sintonía, empecéis a hablar del tema serio que estáis tratando y ahora ya la cosa va mucho mejor. Entonces la cuestión es esta, primero me acompaso con la persona y después me sintonizo a un nivel más profundo con la persona. La palabra liderar es básica porque un profesor, su misión es liderar en clase. Es decir, más allá que enseñar, la misión del profesor es liderar, porque hoy en día está sucediendo una paradoja. Por ejemplo, en la clase de informática no le podemos enseñar nada a los chavales, porque los chavales saben más que el profesor. Entonces el profesor tiene que convertirse en la figura de líder. Es la figura en la cual recoge el conocimiento que ellos tienen y les impulsa para que ellos mismos vayan un paso más allá, sin él o ella, el profesor, saber incluso de qué están hablando. Esta es la magia del líder, ¿no? Cuando tú puedes dirigir a unas personas a un nivel más allá del que tú mismo tienes, utilizando los recursos de esa persona, de ese equipo. Y esto sucede en clase, sucede en cualquier empresa, sucede en cualquier institución. Es decir, el líder auténtico es el que se preocupa de generar nuevos líderes, de hacer que las personas se autolideren y vayan a un nivel superior de desarrollo por sus propias capacidades, ¿no? La mañana continuó con una mesa redonda a la que asistió como ponente María Ángeles López Romero, redactora jefe de la revista R21. Yo soy periodista, trabajo en la revista 21, donde soy la redactora jefe. Además escribo libros y doy conferencias y bueno, me apasiona el mundo de la comunicación en general y tanto el espacio educativo como el de cooperación y muchos otros ámbitos. La revista 21 es una publicación muy peculiar, es una revista mensual que se distribuye exclusivamente por suscripción, con lo cual uno no puede encontrarla en un kiosco, sino que tiene que suscribirse a ella para que le llegue a su casa. La reciben cerca de 14.000 familias en toda España y es una revista de contenido fundamentalmente social. En un espectro muy amplio, aborda todo tipo de temas, pero siempre desde una mirada cristiana muy abierta, muy tolerante, que favorece el debate, el diálogo y sobre todo que pone el punto de mira siempre en las víctimas, en los desfavorecidos, en quienes más necesitan que alguien les preste un altavoz para poder expresar sus necesidades, ¿no? Mira, la revista la edita la Congregación de los Sagrados Corazones. Es una congregación que tiene rama masculina, femenina y laica, que está presente en toda España con obras muy singulares y una de ellas, quizás algo peculiar porque se dedican sobre todo a colegios y al ámbito pastoral, pues es esta revista 21, ¿no? En ella, bueno, pues hay además unas firmas muy relevantes del ámbito del periodismo religioso, del ámbito de la educación, de la cooperación internacional, del compromiso social y podemos decir que acabamos de cumplir, de publicar el número 1000, es decir, no todas las revistas en España desde luego pueden decir eso, son 1000 números mensuales a lo largo de 98 años de historia, estamos a puntito de cumplir el centenario. Una mañana dedicada a cómo trabajar la exterioridad en el alumno y el profesor,
como forma de comunicación. No perdimos la oportunidad de preguntarle a Saide Urturi sobre la magia aplicada en los medios de comunicación. Pues lo más importante para comunicar mejor son esas palabras que has dicho, sobre todo la de acompasarme, ver qué está pasando en la sociedad, en nuestro entorno y tratar de amoldarnos en ese momento en concreto para poder hablar en el lenguaje que está ocurriendo fuera. Es decir, ese es el mayor truco que hay a la hora de comunicar, entender al público al cual te vas a dirigir. Pero la única forma de comunicar fidedignamente es comunicar desde el corazón. Cuando tú comunicas desde el corazón, hablas desde tu punto más interno, desde tu autenticidad, desde tu nivel más sincero, profundo. Entonces, cuando comunicas desde ahí, es algo que va a ir siempre bien. Y no vas a ir persiguiendo la fama. La fama llegará porque estás hablando del corazón. Somos una gran familia contigo, es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que se celebrará el 13 de noviembre. Un año más, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a colaborar con nuestra parroquia. En una parroquia fuimos bautizados y pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Tenemos un lema bastante bonito, es decir, esa familia que somos todos los cristianos desde que recibimos el bautismo, porque en definitiva el bautismo es el que nos hace ser familia. Entonces, una familia, pero contigo, porque a veces pensamos que la familia es el obispo, los curas, no, contigo también, que es esa cara concreta que estamos viendo cada día en la parroquia, la estamos viendo, en cada parroquia nuestra estamos viendo esa cara, no es algo distinto, como nos decía en su carta el obispo, nos recuerda que esa familia son familias concretas y que esa familia que está contigo. El día 3 de noviembre tuvo lugar una rueda de prensa en el Obispado de Santander en la que José Ramón Ocejo, vicario de Asuntos Económicos, y el vicario general de la diócesis, Sergio Yata, presentaron las cuentas y datos económicos de la diócesis. El Obispado de Santander ha presentado hoy los datos económicos del ejercicio 2015, en el que ha obtenido unos ingresos de casi 14 millones de euros, de los que el 50% proceden directamente de las aportaciones de los fieles. También hay cerca de 3.800.000 euros que proceden de las aportaciones de la renta de los cántabros, y es que en nuestra comunidad el 40% marca la X en la casilla de la Iglesia, 5 puntos por encima de la media nacional. El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, en su carta pastoral, nos invita a que conozcamos algo más de la diócesis, a que nos interesemos por el plan pastoral para el año, por sus objetivos y colaboremos. La parroquia pues, es también esa gran familia, y esa familia que está unida pues, en una casa, es la casa común que tenemos, que es nuestra parroquia. Cada iglesia, cada pueblo tiene esa iglesia donde reúne, pues como la madre reúne en su casa a sus hijos, pues también en nuestra iglesia se reúne esa familia, y en torno a esa familia pues tenemos pues las catequesis de los niños, tenemos las celebraciones tanto bautismales como de comuniones, de difuntos, estamos atendiendo pues esa labor social que es religiosa, que es tan importante para una familia, vivir momentos buenos y malos, no solamente los buenos, sino también los malos. Todo ello, pues, manteniéndolo, ¿quién? Pues los mismos fieles. Es decir, la familia de la parroquia es la que mantiene su propia parroquia. Podemos hacer de muchas formas, es decir, desde el momento en el que una persona puede ayudar, pues, en la labor de la catequesis, la labor de siendo catequistas, perteneciendo al consejo parroquial, consejo económico, perteneciendo a diferentes puntos de la parroquia donde está trabajando, hasta pues una aportación, como estamos viendo, pues esta aportación de este domingo día 13, que es una aportación económica, o la aportación donde todos los domingos, pues a través de un cesto, pues también está colaborando. También hay unas aportaciones en las que puede ser periódico, es decir, de un mes, una aportación al mes, una aportación al trimestre, al año,
o bien, como la Conferencia Episcopal ahí está establecido ahora también, un portal de donaciones, donde una persona puede entrar en la web de la Conferencia Episcopal y ahí puede encontrar su parroquia, puede encontrar cualquier parroquia de España y colaborar con esa parroquia. El Día de la Iglesia Diocesana coincide este año con la celebración en las diócesis de la clausura del Año de la Misericordia, que el Papa Francisco cerrará en Roma el día 20 y en Santander será el domingo 13 en la Catedral a las 5 de la tarde. Además, la jornada coincide con la clausura del Año de la Misericordia, por lo que a las 5 de la tarde habrá una celebración en la catedral. Actualmente la Iglesia cuenta con 275 sacerdotes y 615 parroquias, y durante el 2015 ha atendido a través de los programas de acción caritativa a más de 27.200 personas. Te llamará, abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamará, mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido a tu Dios. El Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá. La parroquia de la Asunción de Torrelavega acogió el concierto Encuentro con la entrañable misericordia el sábado 5 de octubre. El padre carmelita descalzo Rafael María León fue el encargado de ofrecer este recital, donde convirtió sus canciones en cantos para orar. Me llamo Rafael María León, vivo en el desierto de Las Palmas, soy religioso y parte de una comunidad. Y bueno, en este ministerio toda la comunidad está detrás de mí también empujando y haciéndose presente también de alguna manera. Tiene sentido también, son los hermanos, en realidad es una representación también de la Iglesia, ¿no? Que es comunidad. Y nosotros formamos parte de la comunidad carmelitana, la creada por Santa Teresa en el siglo XVI, y tiene sentido también de ser anunciadores de la misericordia, también en grupo, también en comunidad también. El recital lo voy a titular Evangelio de la Misericordia. Es un encuentro con la misericordia entrañable de Dios y he tomado como muestra algunos pasajes de la Escritura a los cuales he puesto música para cantar las alabanzas del Señor y bueno y hacer posible el encuentro con Dios como un recital oración. El programa se compuso de 3 cantos que tienen por título El amor de Dios es un amor misericordioso, llamado Evangelio y para el camino. Entrad en su presencia con alegría y danzas, que nadie quede fuera, de todos es la casa de la misericordia. Que nadie quede fuera, de todos es la casa. Salid a los
Si hay pan en abundancia y un excelente vino, entrar en su presencia con alegría y danzas, que nadie quede fuera, de todos es la casa de la misericordia, que nadie quede fuera, de todos es la casa. El domingo día 6, el recital se repitió en la parroquia de Santa Lucía de Santander. Contó con la asistencia del obispo Manuel Sánchez Monje y numeroso público que quisieron profundizar en la oración, la misericordia de Dios y la Sagrada Escritura. Oh piadosa, oh dulce Virgen María, oh clementísima. Dentro del ciclo La Misericordia en las Escrituras del Aula de Estudios sobre la Religión ha tenido lugar la segunda ponencia, el día 8 de noviembre, con el título El miedo a la misericordia, la profecía de Jonás, impartida por Enrique Sanz Jiménez Rico, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. El título quiere recoger las dos partes fundamentales de la conferencia, que es por un lado explicar qué es lo de la fórmula de gracia. Estamos terminando el año de la misericordia y hay unas fórmulas en el Antiguo Testamento que conocemos: Dios es misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, que se llama fórmula de gracia. Explicarlas. Y luego la segunda parte, aunque será dividida en dos partes más, dos personajes, Moisés y Jonás, ante esa fórmula. Cómo reacciona Moisés y cómo reacciona Jonás. Moisés uno y Jonás es el anti-Moisés. La conferencia ofreció una clave de comprensión de una obra que mira muy de cerca al relato del Éxodo y a algunos de sus personajes principales, Moisés y el faraón. Una conclusión de la ponencia sería doble. Por un lado, vamos a intentar en la ponencia explicar cómo la fórmula de gracia explica que Dios puede cargar con nuestro pecado. Primera conclusión, lo intentaremos explicar. Y segunda conclusión, que en esa afirmación que hacemos de Dios se puede colaborar desde la mediación de Moisés o se puede ir contra esa acción de Dios desde la figura de Jonás. Entonces Moisés es el colaborador para que Dios cargue con nuestro pecado, Jonás pone resistencias y no acepta ese actuar de Dios. Queridos hermanos y hermanas, muchos relatos de los Evangelios nos muestran que la vida de Jesús se caracterizó por ser un continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. También los encarcelados fueron objeto de su cercanía. A los privados de libertad, Jesús les brindó la nueva y verdadera libertad que nace del encuentro personal con Él y que da un sentido nuevo a la vida. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de Jesús, no podía faltar entre las obras de misericordia el visitar a los enfermos y a los encarcelados. Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte, ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que
que expresen solidaridad y respeto. Estos gestos, cuando son hechos en nombre de Dios, se convierten en auténticos signos elocuentes, eficaces de su misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los animo a que sean valientes y abran el corazón a Dios y a los hermanos, de modo que sean instrumentos de la misericordia y ternura de Dios, que restituye la alegría y la dignidad a quienes la han perdido. Muchas gracias.